querido. Lucho, recibimos, agradecemos y leímos el libro Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, un daño horroroso que persiste al interior de las familias. Esa es la bajada del libro. Y el libro se nutre con las experiencias de vida hospitalaria de la autora, de la consulta privada, de la brigada móvil que se ocupa de estos delitos y que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la que justamente la autora Eva Giberti está vinculada desde hace tiempo. Eva Giberti es licenciada en psicología, con varios doctorados, es especialista en violencia de género y violencia familiar. Estamos comunicados con Eva Giberti. Eva, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Tanto tiempo. Tanto tiempo, qué gusto escucharlo. Igualmente para nosotros, Eva. Tantas veces además que hemos hablado de estos temas en algunos encuentros. Y vos sabés que cuando sabía que estaba la nota pensaba en también la cantidad de veces que hemos hablado sobre el silencio alrededor del abuso sexual, ¿no? Sí, lo que está sucediendo actualmente es que el tema ha sido puesto sobre el tapete y entonces ya hay mucha gente hablando y yo te diría charlando acerca del tema porque es un tema que sensibiliza pero al mismo tiempo genera por parte de determinados sectores, no te diré cierta morbosidad, pero cierta curiosidad inquietante, ¿no? De manera que es verdad lo que decís, había un profundo y un gran silencio acerca de esto, de las cosas que no se hablaban, sobre todo de que esto pasa dentro de las familias prioritariamente, pero resulta que ahora hay mucha gente que está mencionando el tema, lo que no significa meterse realmente con lo que le pasa a los chicos y a las chicas, ¿no? Eso quería preguntarte, ¿qué es lo que estás viendo en principio? Mi primera pregunta, Eva, ¿qué es lo que estás viendo como tratamiento en la mayoría de los casos que se ven a nivel mediático, etcétera, etcétera? Porque es cierto que es uno de los temas que tiene una presencia noticiosa. ¿Cómo lo estás viendo a ese tratamiento que está habiendo en general sobre los casos de abuso? Es un tratamiento donde hay mucha improvisación, donde se están poniendo en juego situaciones que se comentan porque el tema inquieta, vuelvo a decir, es inquietante. Lo que ocurre es que esto no alivia a los chicos, solamente los aliviaría si toda la difusión que se hace sirviera para que las mamás, particularmente las madres, estuvieran alertas, pero al mismo tiempo se dieran cuenta que el problema es que si están alertas y descubren, registran que hay indicios de que algo puede estar pasando, se van a encontrar en la disyuntiva de tener que intervenir. Y si hay que intervenir y el responsable del abuso es el abuelo o el papá, vamos a estar frente a un conflicto familiar severo, porque la gente que habla acerca del tema abuso dice, ay, los chicos y las chicas, pobrecitos, pobrecitas, sí, pero cuidado porque atrás de esto viene inevitablemente, necesariamente la denuncia, y entonces aquí hay situaciones de ruptura familiares y de desencuentros familiares que obligan a pensar seriamente cuál es la estrategia para intervenir cuando una se da cuenta, sobre todo las madres, que hay algo que es sospechoso o que es mucho más que sospechoso cuando el niño o la niña dice me está pasando esto o aquello, o me están haciendo esto o aquello. Eva, Carlos Ulanowski te saluda. ¿Cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto. Te quería hacer una pregunta que es doble pregunta, ¿no? Por un lado, ¿qué parentesco tiene un hombre golpeador de mujeres con un hombre abusador de menores? Esa es la primera pregunta. Bueno, no hay un parentesco necesario. El golpeador goza y disfruta de golpear a su víctima y para él el golpe es un motivo de satisfacción, es un motivo de placer. Por eso es tan difícil pensar en la rehabilitación de los golpeadores, porque lo que encuentra es un enorme placer en que una víctima esté a su merced pidiéndole por favor que no la golpee más. Pero es un adulto con una adulta. O sea que esta asimetría es lo primero que marca la diferencia. Claro. Y la segunda parte de la pregunta es, da toda la sensación de que en su gran mayoría los abusadores son hombres. Te pregunto si hay casos de abusadoras mujeres. Sí los hay. ¿Ah, sí? Y lamentablemente los que se han hecho públicos son las de mujeres en el ámbito de la docencia.
no porque sean los únicos, pero en las estadísticas aparecen prioritariamente mujeres en el ámbito de los jardines de infantes o bueno, el ciclo primario, como se dice ahora, pero sí que las hay. Ahora, estadísticamente no es representativo. Se las encuentra en el ámbito de los chicos más pequeños, o sea, la excusa es el cuidado corporal de los más chiquitos, y entonces utilizando la estructura, la modalidad, no la estructura, pero la modalidad de cuidado del cuerpo del niñito, se van las manos y se va la boca mucho más allá de lo que sería de desear. Entonces hay que tener también cuidado con las personas que quedan a cargo de los niñitos y de las niñitas cuando la mamá se va a trabajar, a cargo nada menos que de cambiar los pañales, por absurdo que parezca, pero las abusadoras generalmente intervienen con chicos muy chiquitos. Y el otro caso, que es el que se ve, no es que se vea menos, se denuncia menos o se registra menos, no se sabe exactamente qué es lo que pasa, es la mujer grande que avanza sobre un puber, sobre un chiquilín de 11, 12 años, una tía, por ejemplo, una prima mayor, y que es una abusadora sobre un puber que no puede defenderse. Es bien curioso que por lo menos lo que tenemos encontrado en las abusadoras son estas son las que se encuentran, no porque no haya otras, digo que son las que se encuentran, y las que actúan o intervienen o proceden con los más chiquitos. Eva, te escuchaba dos palabras todo el tiempo, que es por un lado cuidado. Hola, ¿me escuchás ahí? Hola. Hola, Eva, ¿me escuchás ahí? ¿Me estás recibiendo bien? Hola. Hola, sí. Eva, me he quedado totalmente sin interlocutor del otro lado. No, acá estoy, aparecí de nuevo, Eva, pero quería decirte que se escuchó, digamos, de muchas de las cosas que dijiste, la palabra cuidado y la palabra institucionalidad. Cuidado en el sentido de advertencia, guarda con esto. Y por otro lado, la institucionalidad o la institución que debe, vamos a decir, administrar, atravesar estos temas. ¿Cómo estás viendo ese funcionamiento institucional de parte de Argentina? ¿Si ha habido algún cambio? ¿Si se pudo hacer algo en relación a poner mecanismos que puedan ayudar a la gente que atraviesa situaciones de esta naturaleza? No, mira, este es un problema de salud pública. En realidad tendría que haber servicios, que los hay, el hospital de niños y el Casa Cuna, que son los tradicionales, pero anda a conseguir una hora. Es decir, están saturados. Entonces, realmente, el problema no es argentino, te digo, el problema es de toda América Latina, no sé en otros países, pero en América Latina que conozco el problema, es decir, no hay servicios, no hay ámbitos suficientes para trabajar con las madres, no solamente con los chicos, sino con las madres. Es que en realidad sería un trabajo importante y hace falta un presupuesto. No alcanza los servicios que hay en este momento en nuestro país, pero el fenómeno es generalizado, sobre todo porque esto mismo que ustedes decían al principio es un tema que no estaba en superficie. Recién en estos últimos 10 años ha empezado a hablarse con claridad acerca de esta necesidad, ¿no? Buenas tardes, Eva. Nora Beiras la saluda. Hola, Nora, ¿qué tal? Ahora, con respecto a la actitud que tienen las víctimas directas del abuso en cuanto al silencio y a la amenaza ante lo que les puede suceder si cuentan lo que les pasa, ¿qué secuelas deja en una estructura psíquica de un chico abusado o una chica abusada? Son diferentes las secuelas, si bien existen y existen siempre, y es muy difícil superarlas. Entonces, todo depende de la personalidad del chico, pero lo que es fundamental entender que el chico o la niña que ha sido víctima es alguien que no ha podido defenderse y que a veces ha tenido que tolerar por años, y entonces se siente, lo primero que le pesa y que le va a pesar siendo un adulto, es la culpa, el sentimiento de culpa, como si hubiera tenido responsabilidad por el hecho de aceptar, entre comillas, que no podía zafar, no podía escaparse. Sí, pero esto es un proceso de elaboración. Y el segundo punto es la vergüenza. Son criaturas que se sienten durante años avergonzadas por lo que les pasa. Y la vergüenza es un mal dato psicológico para después incorporarlo en el desarrollo y durante la adultez. Por lo general, lo que sucede es que son personas
que llegan a la vida adulta con serias dificultades en la realización de su vida sexual, es decir, que tienen resistencia a las prácticas, particularmente las mujeres, a las prácticas con un compañero varón, y con los varones sucede algo semejante, si bien no con un compañero varón, en su propia vida sexual con inhibiciones de distinta índole. Pero el hecho concreto, y es importante la pregunta, es que las secuelas quedan allí, en algunos más, en algunas más, en otras menos, depende de cuánto tiempo haya sido y de quién haya sido el abusador. Cuando el abusador ha sido el padre, realmente, es decir, es una situación incestuosa, es realmente el daño es duradero, es difícil sobrellevar y deja marcas durante mucho tiempo. Ya te digo, en la vida sexual y en la vida de relación, porque cargan con un sentimiento que es muy largo para procesar, de culpa y de vergüenza. Eva, ahora con el auge de Internet, de las redes sociales, te pregunto si existen abusos virtuales. Pero a rolete. Nosotros tenemos en el programa La Víctima contra la Violencia, que yo coordino, que ustedes mencionaron, un equipo dedicado exclusivamente a lo que se llama grooming, es decir, a los pedófilos colgados en los chats, en los Facebook, y nosotros digo que tenemos un equipo porque los padres han aprendido a venir, recurren al 137, yo si quieren les dejo también el número para trabajar, los padres que quieran llamar, porque descubren que los hijos, o sobre todo las nenas, están raras o tienen conversaciones raras o de repente se sienten muy acongojadas o angustiadas, y es que del otro lado hay un pedófilo que se está haciendo pasar por un chiquilín de 14, 15 años que quiere jugar a ser el noviecito. Pero esto pasa con chiquilinas de 10, 11, 12 años que entran, y entonces entran en el sentido de meterse, de seguirles el juego, y el que está del otro lado es un hombre de 25 o 30 años que concerta una cita, la chica va a la cita y con lo que se encuentra es con un tipo que además la amenaza y le dice: si vos contás esto, yo tengo el nombre de tu mamá, porque claro, en Facebook todo se sabe. La chica ha dado su número de teléfono, su dirección, dice: y bueno, y si vos y yo no jugamos como yo te propongo jugar, lo digo con este lenguaje por el horario, entonces yo le voy a mandar a tu mamá un Facebook o una carta, y la voy a llamar por teléfono y le voy a decir que tengo todas estas fotos tuyas que son las que vos me subiste. Claro, porque él le pidió: yo quiero ver tu pancita, yo quiero ver cómo estás cuando vas a bañarte, como si fuera un chiquilín de 14, 15 años que está, como se decía antes, flirteando con la piba. Y como las chiquilinas actuales de 10, 12, 11 años no son nenas dispuestas a jugar con una muñeca, sino que son nenas adultificadas y cada vez más. Entonces, esto para ellas es una aventura fascinante. Claro. Y entonces ahí van y ahí se meten. Entonces, bueno, afortunadamente los padres están pidiendo ayuda. Si me permiten, les doy un número de teléfono. Sí, claro, por favor. Y el 137 que mencionaste, el 137 es utilísimo, porque no solamente es el de violencia familiar, sino que como es un call center, es un centro de llamadas, de allí se derivan a todos los equipos del programa. Se llama el 137, problema de grooming, problema de la nena con el Facebook, inmediatamente se conecta con el equipo. Pero si quieren conectarse directamente es 0800, guárdenlo por favor, así lo pueden repetir alguna vez, es 0800-222-1717. Entonces llaman. ¿Y ese es el teléfono de qué exactamente? De grooming. Grooming. Es decir, cuando los padres sospechan que su nena, o descubren, se le meten a la chiquita, se le meten en el Facebook porque han descubierto su clave, o la chica se distrajo, la dejó escrita en alguna parte, cosa rara, pero los padres entran y se dan cuenta que la niña está chateando y a ellos les parece sorprendente. Entonces nosotros lo que tenemos son colecciones, que después les subimos a los fiscales que se ocupan de esto, colecciones, páginas de diálogos de chiquitas de 11, 12, 13 años, con un campeón que del otro lado dice tener 14, 15, 16 y hasta 17 años, y resulta que hay que ver cómo las chicas les bajan fotos de ellas en ropa interior o levantándose la remera
en medio de una aventura entre sexual y romántica, por usar alguna palabra, y está convencida que está viviendo una aventura y que del otro lado va a conocer un galán. ¿De quién depende este teléfono, el 0800? De nosotros, del programa Las Víctimas contra las Violencias. Bien. Es decir, lo atendemos nosotros. Bien. Y pueden llamar los padres, y a veces ha llamado alguna adolescente asustada también. Entonces las atendemos, inmediatamente recurrimos, y lo que pasa es que no quiero estirar el tema, pero lo que es más que interesante, las veces que los fiscales que se ocupan de este tema, de La Fuente, por ejemplo, es uno de los fiscales con los que trabajamos a menudo, inmediatamente interviene, y no se imaginan ustedes en un mes la cantidad, les digo, 8 pedófilos en un mes, es mucho haberlos localizado y detenido, es mucho. Impresionante. También hay casos, Eva, digamos, de chicos, de niños que son víctimas del grooming, no solamente de niñas, estoy pensando en eso. Son mucho más las nenas. Son mucho más las nenas, sí. Hasta ahora lo que venimos, en nuestra estadística, puede ser que haya otras estadísticas, tenemos algún que otro varoncito, pero en general son las niñas las que entran en un afán aventurero, así, de telenovela, ¿no? Eva, una última consulta, porque mientras hablabas de los abusos intrafamiliares, me imagino que una de las primeras cosas que debe pensar un abusado o una abusada intrafamiliarmente debe ser la última vez, esta es la última vez. No va a pasar más, seguro que sea la última vez. Va a ser... No, fíjate, Luciano, en realidad quedan aterrorizadas temiendo la próxima vez. Lo que ruegan que nunca más, lo ruegan mentalmente, dicen por favor no, pero lo que es impresionante es el terror que les queda y cómo esperan, por ejemplo, que llegue el momento en que saben que se van a encontrar con el abusador. Que saben, y con mucha frecuencia, bastante más que un abusador, es un violador, con mucha frecuencia. Y las prácticas de sexo oral que les imponen a los chicos y a las chicas realmente son salvajes y son verdaderamente reiteradas, repetitivas. El chico o la chica desea que nunca más, pero en realidad lo que sucede es algo terrible, y es que el chico queda, o la niña, implicada con el sujeto. O sea, cada vez que recuerda o revive, son dos cosas distintas, pero cada vez que le pasa, entra inevitablemente la figura del sujeto, del tipo. O sea, no es algo que se pueda recordar lo que me pasó si al mismo tiempo no se arrastra la figura de ese sujeto, a quien además le han enseñado a respetar y a querer, porque es el padre o el abuelo o el tío. Eva, muchísimas gracias por tu tiempo, estuvo interesantísima la conversación. Podríamos seguir varios minutos más, digamos, eso es obvio. Sí, yo entiendo, es un tema amargo además, pero es importante que los medios de comunicación lo expliciten. Muchas gracias. Un abrazo para allá, Eva. Un abrazo. Hasta luego. Eva Giberti.